Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El universo, resulta, tiene un sentido del humor retorcido, muy parecido al de ese tío que cree que los juegos de palabras son la cumbre del logro cómico. Imagínese esto, un cosmos repleto de miles de especies sintientes, todas viviendo en una jerarquía cuidadosamente construida basada en los desafíos evolutivos de sus mundos de origen. En la cima, especies de paraísos jardín donde lo más peligroso que han enfrentado es un polinizador agresivo. En la base, humanos. Siempre humanos. Porque, aparentemente, evolucionar en un planeta que activamente intenta asesinarte con todo, desde patógenos microscópicos hasta berrinches tectónicos, te otorga la encantadora etiqueta de habitante de un mundo mortal, de Outworlder. ¡Qué encantador! La Academia Interespecies de Defensa Galáctica o AIDEG, porque incluso las civilizaciones avanzadas adoran un acrónimo pegadizo, representaba la cúspide de la educación militar en el universo conocido. Sus relucientes agujas cristalinas se alzaban como fuentes congeladas contra el cielo bermellón de Nexus Prime, el planeta artificial construido específicamente para albergar las instituciones más prestigiosas de la Mancomunidad Galáctica Unida. La Academia se enorgullecía de aceptar diversas especies, lo que en la práctica significaba cualquiera, excepto esos aterradores humanos. Eso fue hasta hace 5 años, cuando la inesperadamente exitosa acción defensiva de la humanidad contra el enjambre Vex les valió la renuente admisión a la mancomunidad y, posteriormente, una cuota de exactamente 3 cadetes humanos por clase de graduación en AIDEG. Las especies existentes estaban, por decirlo suavemente, menos que encantadas. Imagine invitar a un huracán a una competición de aviones de papel y tendrá una idea del sentimiento general. Míralo, susurró el comandante Spex a su colega, con su antena translúcida temblando de disgusto. La forma en que se mueve, tan brusca, tan impredecible. En cuestión era el cadete Rex Thornton, el único humano que quedaba en su clase. Los otros 2 humanos se habían retirado durante las notorias pruebas de adaptación a la presión, que, pura coincidencia, por supuesto, habían sido modificadas el año en que los humanos se unieron para incluir la exposición prolongada a condiciones atmosféricas notablemente similares a las que causarían dificultad respiratoria humana. ¿Viste lo que hizo durante las simulaciones tácticas de ayer?, replicó la comandante Falnu, su piel luminiscente pulsando con patrones que indicaban una repulsión apenas reprimida. Sugirió usar campos magnéticos planetarios para redirigir los sensores enemigos, como si los fenómenos naturales debieran ser armanizados. Bárbaro. Lo que los comandantes no mencionaron fue que la estrategia poco ortodoxa de Rex había resultado en la puntuación de simulación más alta en la historia de la Academia. Un hecho convenientemente omitido de los registros oficiales debido a un fallo técnico. Mientras tanto, Rex estaba ocupado tratando de ajustarse el uniforme reglamentario, que claramente había sido diseñado bajo la suposición de que todos los seres sintientes evolucionaron con sus extremidades dispuestas en posiciones racionales. Para las especies con apéndices primarios emergiendo de su masa central en perfecta simetría, el uniforme era probablemente bastante cómodo. Para los humanos, con su extraña simetría bilateral y extremidades que se doblan en direcciones completamente innecesarias, era tan cómodo como llevar puesto un teorema de geometría. Atención a todos los cadetes, resonó la voz incorpórea del director de la academia a través de la sala de reuniones. Las preliminares del torneo de combate galáctico comenzarán en exactamente 14 unidades de tiempo estándar. Todos los cadetes participantes deben presentarse en la arena de designación 12 para los protocolos finales y la aclaración de reglas. El torneo anual era el evento más prestigioso de AIDEG, donde los cadetes de último año demostraban su destreza en combate ante representantes de todas las principales fuerzas militares de la mancomunidad. Ganar prácticamente garantizaba que pudieras elegir tu puesto al graduarte. Ningún humano había participado, y mucho menos se había clasificado, en los 800 años de historia del torneo, principalmente porque a ningún humano se le había permitido asistir hasta hace poco. Pero ese pequeño detalle generalmente se pasaba por alto en el material promocional de la academia.
Rex se había clasificado a través de una laguna tan pequeña que haría que una partícula cuántica se sintiera claustrofóbica. Después de lograr las puntuaciones más altas en los exámenes de combate tanto teóricos como prácticos, la administración de la academia había buscado frenéticamente un reglamento, cualquier reglamento, que lo descalificara. Desafortunadamente para ellos, las antiguas reglas simplemente establecían que cualquier cadete en buen estado podía participar. La administración consideró brevemente poner a Rex en mal estado por consumo excesivo de agua. Los humanos necesitaban significativamente más hidratación que la mayoría de las especies, pero incluso ellos reconocieron lo patéticamente transparente que habría parecido eso. Mientras Rex se dirigía a la arena 12, no pudo evitar notar la amplia distancia que otros cadetes le daban en los pasillos. Esto no se debía enteramente al prejuicio. Los humanos eran genuinamente más fuertes que muchas especies debido a la mayor gravedad de la Tierra, y su resistencia era legendaria hasta el punto de ser mitológica. Circulaban historias entre los cadetes de primer año sobre humanos capaces de perseguir a una presa hasta que moría de agotamiento o de seguir luchando después de perder extremidades enteras. Cuentos que Rex ni confirmó ni negó, encontrándolos útiles para conseguir compañeros de laboratorio que harían todo el trabajo por miedo. ¿Qué entre el espinoso?, gritó una voz nasal cuando Rex entró en la antesala de la arena. Pertenecía al administrador Kiss, un telnariano cuya especie se asemejaba a lo que podría suceder si le pidieras a una IA que generara una imagen de un bibliotecario insecto pretencioso. Usted entiende que el torneo sigue los protocolos de combate estándar galáctico. Sí, administrador, respondió Rex con neutralidad practicada. ¿Y usted es consciente de que la infligencia deliberada de daño físico duradero es motivo de descalificación inmediata, como se establece en la sección 14, párrafo 9 de las pautas del torneo, que tengo memorizadas en su totalidad, confirmó Rex, permitiendo que solo un indicio de engreimiento tiñera su tono. Los ojos compuestos del administrador se entrecerraron, si tal cosa fuera físicamente posible. Ciertamente, que exhaustivo de su parte. Tenga en cuenta que cualquier táctica de habitante de mundo mortal será fuertemente examinada por el panel de jueces. Traducción: estamos buscando cualquier excusa para descalificarlo, así que ni siquiera piense en usar sus ventajas humanas. Entiendo perfectamente, dijo Rex con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Las rondas preliminares estaban programadas como una serie de combates 1 a 1, con cadetes avanzando a través de llaves de eliminación. El primer oponente de Rex fue un selraxiano, una especie conocida por su notable velocidad y flexibilidad. Lo que les faltaba en fuerza física, lo compensaban con la capacidad de contorsionar sus cuerpos sin huesos en configuraciones que harían que un contorsionista profesional se retirara avergonzado. Mientras tomaban sus posiciones en el centro de la arena, Rex podía escuchar los murmullos que se extendían por la audiencia. La mayoría eran probablemente apuestas sobre la rapidez con la que el humano sería derrotado, y el más optimista le daba quizás 30 segundos antes de que el selraxiano lo atara en un figurativo prestel. Comiencen, anunció el oficial del combate, un orbe flotante de energía pulsante que servía tanto de árbitro como de dispositivo de grabación. El selraxiano se movió con asombrosa velocidad, su cuerpo elongándose y ondulando mientras rodeaba a Rex en un patrón desorientador. Esta era una táctica selraxiana estándar, confundir al oponente con movimientos impredecibles y luego atacar desde un ángulo inesperado. Rex se quedó perfectamente quieto, siguiendo al selraxiano solo con sus ojos. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, interpretando su quietud como miedo o confusión. Entonces, justo cuando el selraxiano se lanzó hacia adelante en lo que debería haber sido una maniobra de agarre imparable, Rex hizo algo completamente inesperado. Bostezó ruidosa y teatralmente. El selraxiano, momentáneamente confundido por esta extraña respuesta, dudó por una fracción de segundo, que fue todo lo que Rex necesitó. Con un movimiento que pareció casi casual, se hizo a un lado y extendió el pie. El selraxiano, comprometido con su trayectoria de ataque e incapaz de ajustarse lo suficientemente rápido, tropezó y se fue de bruces por el suelo de la arena. Antes de que pudiera recuperarse, Rex estaba sobre él, aplicando presión precisa a los grupos nerviosos que los libros de texto de la Academia identificaban como debilidades teóricamente explotables en la fisiología selraxiana. 3 segundos después, su oponente se rindió. La arena se quedó en silencio.
Un humano había ganado un combate en 14 segundos sin lanzar un solo golpe. Poco ortodoxo, pero efectivo, comentó el orbe oficial. Su tono sugería que esta era la versión diplomática de ¿qué demonios acaba de pasar? Los combates posteriores de Rex siguieron patrones similares. Contra un juraxiano con placas naturalmente blindadas, explotó la mala regulación térmica de la especie llevando a su oponente a un movimiento continuo hasta que el sobrecalentamiento hizo que sus sistemas se ralentizaran. Contra un mentat telepático, recitó números primos en su cabeza, creando estática mental que impedía a su oponente predecir sus movimientos. Cada victoria fue recibida con una creciente inquietud por parte de la audiencia y una consternación cada vez mayor por parte de los funcionarios de la academia. Para cuando Rex llegó a la ronda de semifinales, el torneo había atraído una atención sin precedentes. Representantes de comandos militares que previamente habían ignorado el evento solicitaban de repente acceso a la vista premium. El embajador humano había hecho una aparición inesperada, alegando estar simplemente de paso por el sector, a pesar de que Nexus Prime estaba aproximadamente en ninguna parte cerca de cualquier ruta diplomática establecida. El oponente de semifinales de Rex fue Klestar, un norvariano cuya especie poseía capacidades naturales de generación bioeléctrica. Los norvarianos podían descargar choques paralizantes por contacto directo, una ventaja considerable en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Su única debilidad significativa era el breve periodo de recarga después de una descarga importante. Una vulnerabilidad que la mayoría de los oponentes nunca vivían para explotar. He estado esperando este combate, humano, dijo Klestar durante las formalidades previas a la pelea. Su piel crepitaba con energía eléctrica visible. He estudiado tus peleas anteriores. Tus trucos no funcionarán conmigo. Rex sonrió. Ciertamente espero que no. Eso haría que el combate fuera muy aburrido. El oficial señaló el comienzo del combate y Klestar lanzó inmediatamente un ataque agresivo, forzando a Rex a maniobras defensivas. Cada error por poco dejaba el aire cargado de electricidad estática. El distintivo olor a ozono llenó la arena por primera vez en el torneo. Rex parecía estar en una clara desventaja. No podía arriesgarse al contacto directo con su oponente, y el norvariano tuvo cuidado de no caer en las mismas tácticas de desorientación que Rex había empleado en combates anteriores. Después de 2 minutos de encuentros cada vez más cercanos, el pie de Rex resbaló en el suelo de la arena, un error de novato que provocó jadeos en la audiencia. Klestar vio su oportunidad y se lanzó hacia adelante, con las manos crepitando con suficiente electricidad para dejar inconsciente a Rex. En el último momento posible, Rex cayó al suelo y rodó, no lejos de su oponente, como todos esperaban, sino hacia él. El movimiento inesperado pilló a Klestar desprevenido. Mientras tropezaba, Rex agarró la cantimplora de agua de su cinturón, esa que el administrador Kiss había comentado específicamente que era innecesariamente grande durante la inspección de equipo, y apretó su contenido directamente contra el norvariano. El agua, como la mayoría de los escolares aprenden, conduce la electricidad de manera bastante efectiva. El ataque cargado de Klestar fracasó espectacularmente, la descarga bioeléctrica viajó a través del agua y de vuelta a su propio sistema. Se desplomó, temporalmente sobrecargado por su propio poder. Victoria para el cadete Thornton, anunció el oficial, su tono sugiriendo una leve desaprobación de tal ingenio. Los funcionarios de la academia se congregaron en una conferencia urgente, revisando frenéticamente los reglamentos del torneo en busca de alguna regla que prohibiera el uso de agua como herramienta defensiva. Al no encontrar ninguna, se vieron obligados a reconocer el avance de Rex a la final, aunque no sin agregar un anexo de emergencia a las reglas, especificando que todos los contenedores de líquidos deben estar sellados durante el combate para futuros torneos. El oponente final de Rex fue, para sorpresa de nadie, el cadete de primera clase Braxi Zenith, un Coruscant que había ganado el campeonato de la división junior del año anterior. Los Coruscants eran lo más parecido que la galaxia tenía a guerreros naturales, con fuerza y reflejos mejorados y un órgano especializado que procesaba hormonas equivalentes a la adrenalina con notable eficiencia. Su mundo natal, a pesar de estar clasificado como moderadamente desafiante en lugar de un mundo mortal, había producido más oficiales militares de alto rango que cualquier otro grupo de 3 planetas combinados. Braxi Zenith también era, casualmente,
el sobrino del almirante de la flota Zenith, el líder militar más condecorado de la mancomunidad y un opositor vocal de la integración humana en la sociedad galáctica. Sin presión. La noche antes del combate final, Rex recibió una visita inesperada en sus aposentos. El director Funtalik, la máxima autoridad de la academia. Cadete Thornton, dijo el director, su forma gelatinosa pulsando con patrones formales de tratamiento. Su desempeño en el torneo ha sido notable. Gracias, director, respondió Rex, de pie en perfecta posición de firmes. Sin embargo, siento que es necesario recordarle las implicaciones más amplias del combate de mañana. La relación entre los humanos y la mancomunidad sigue siendo delicada. Una victoria lograda a través de métodos típicamente humanos podría dañar potencialmente el progreso realizado en las relaciones interespecies. Rex mantuvo su expresión neutral. ¿Está sugiriendo que debería perder deliberadamente, director? El ser gelatinoso se onduló con indignación. Ciertamente no. Eso sería altamente inapropiado. Simplemente estoy sugiriendo que una victoria lograda a través de técnicas convencionales sería más aceptable para el público en general. Entiendo completamente, dijo Rex, su tono sin revelar nada. Le aseguro que lucharé de acuerdo con los más altos estándares de la academia. Después de que el director se fue, Rex se sentó al borde de su litera, contemplando el mensaje no tan sutil que acababa de recibir. La mancomunidad quería humanos en su ejército por una sola razón. Eran tropas de choque efectivas contra amenazas como el enjambre Vex. Lo que no querían era que los humanos ascendieran a posiciones de mando o influencia. Una victoria en el torneo calificaría automáticamente a Rex para ser candidato a oficial tras la graduación, colocándolo en una trayectoria que muchos encontraban preocupante. El día del combate final llegó con toda la sutileza de una supernova. La arena estaba más que llena, con espectadores desbordándose en las áreas de visualización secundarias por toda la academia. Al embajador humano se le habían unido representantes de 3 gobiernos terrestres importantes, mientras que la delegación coruscana ocupaba una sección destacada justo enfrente. Su armadura ceremonial cristalina refractaba la luz en patrones deslumbrantes diseñados para intimidar. Cuando Rex entró en la arena, la reacción de la multitud fue mixta. Aplausos dispersos ahogados por varios sonidos de desaprobación, que iban desde silbidos hasta pulsos de luz ultravioleta, dependiendo de la especie. En contraste, la llegada de Brax y Zenith fue recibida con una atronadora aprobación. La delegación coruscana se levantó al unísono perfecto para realizar su tradicional exhibición de iluminación previa a la batalla. El administrador Kiss se acercó a Rex para la inspección final del equipo, sus apéndices examinando el uniforme del torneo de Rex con desprecio apenas disimulado. ¿Ningún recipiente de agua oculto esta vez, cadete?, preguntó con dulzura artificial. Ninguno, administrador, confirmó Rex. Aunque tengo los parches reglamentarios de absorción de humedad para la transpiración humana según lo aprobado en la sección 22, párrafo 4 de las pautas recientemente actualizadas. Las antenas del administrador se crisparon con molestia. Muy bien. Proceda a su posición inicial. Mientras Rex y Brax y Zenith se enfrentaban en el centro de la arena, la expresión del Coruscant era de certeza absoluta. Este era, después de todo, el orden natural de las cosas. Una especie superior demostrando su dominio sobre un advenedizo habitante de un mundo mortal. Quiero que sepa, dijo Brax y Zenith en voz baja, su traductor transmitiendo una civilidad perfecta mientras su lenguaje corporal transmitía todo lo contrario, que después de que lo derrote, me aseguraré personalmente de que ningún humano vuelva a avanzar tanto en el torneo. Rex mantuvo la expresión neutral que se había convertido en su marca registrada. Esperando el combate. El orbe oficial se movió entre ellos. Este combate final determinará el campeón del torneo de combate galáctico. Se aplican las reglas estándar. El combate continúa hasta la rendición, la incapacitación o la decisión del juez después del tiempo asignado. La lesión grave deliberada es motivo de descalificación inmediata. El orbe pulsó 1, 2 veces, y luego anunció, comiencen. Brax y Zenith atacó de inmediato, sus movimientos tan fluidos y precisos que varios espectadores los describieron más tarde como combate elevado a la categoría de arte. Rex, en contraste, parecía casi torpe,
apenas evadiendo el asalto inicial del Coruscant. Durante el primer minuto, pareció que el combate seguiría el guión esperado. El Coruscant demostrando clara superioridad, mientras que el humano empleaba maniobras defensivas cada vez más desesperadas. Braxis Zenith asestó varios golpes sólidos, cada uno provocando sonidos de aprecio en la multitud. El humano está superado, comentó el comandante Spex a sus colegas en el palco de visión de la facultad. Como se esperaba. Ciertamente, asintió la comandante Falnau. Aunque ha durado más de lo previsto. Los habitantes de mundos mortales poseen una notable resistencia, al menos eso. Abajo en la arena, Rex mantenía una postura defensiva que parecía cada vez más inadecuada contra los ataques de precisión de Braxis Zenith. Un golpe particularmente poderoso lo envió tropezando hacia atrás, casi hasta el borde de la zona de combate. «Ríndase», gritó Braxis Zenith lo suficientemente alto para que lo escucharan las primeras filas. «Ahórrese más vergüenza». Rex se enderezó, limpiándose un rastro de sangre de su labio. «Sugerencia interesante. Tengo una contraoferta». «¿Y cuál podría ser esa?», preguntó el Coruscant, su tono goteando condescendencia. «Dejo de contenerme». La risa que recorrió la arena se interrumpió cuando Rex se movió de repente hacia adelante con una velocidad que parecía imposible dada su actuación anterior. Braxis Zenith, pillado por sorpresa por el repentino cambio de táctica, apenas logró bloquear el primer golpe y falló por completo el segundo. Lo que siguió no fue la exhibición técnica de excelencia en combate que la audiencia había esperado. Fue algo completamente diferente, una demostración de violencia pura y eficiente que tenía más en común con la supervivencia que con el deporte. Rex se movió con la intensidad enfocada de un depredador, cada acción económica y con un propósito. Braxis Zenith, para su crédito, se ajustó rápidamente, igualando la nueva intensidad de Rex con una agresión propia aumentada. Los dos combatientes se rodearon, intercambiando golpes que hicieron que incluso los observadores militares se encogieran. «Esta no es la técnica estándar de la academia», señaló el director Funtalik, su forma gelatinosa temblando de preocupación. «No», asintió el almirante de la flota Zenith, que se había unido al palco de visión del director. «El humano está luchando como si su vida dependiera de ello». «Exacto», completó el embajador humano, que no había sido invitado al palco de visión pero de alguna manera se había materializado allí. «Así es como entrenamos. Así es como sobrevivimos». El combate continuó con una intensidad creciente. Ningún combatiente estaba dispuesto a ceder terreno. La superioridad técnica de Braxis Zenith era innegable, pero el estilo poco ortodoxo de Rex y su pura determinación lo mantuvieron en la lucha. Después de 5 minutos, una eternidad en el combate de torneo, ambos mostraban signos de fatiga. Luego llegó el momento que sería reproducido en todas las noticias de la mancomunidad. Braxis Zenith ejecutó un golpe combinado perfecto que debería haber terminado el combate, haciendo retroceder a Rex hasta el borde mismo de la zona de combate. Un paso más hacia atrás significaría la descalificación. La arena se quedó en silencio mientras Braxis Zenith se preparaba para su ataque final. Cada espectador, cada oficial, cada dron de cámara se centró en el cadete humano que se encontraba al borde de la derrota. Rex no retrocedió. En cambio, plantó sus pies firmemente y se encontró con la mirada de Braxis Zenith con una intensidad que era casi física. Algo en esa mirada, algo primitivo e inquebrantable, hizo que el Coruscant dudara por una fracción de segundo, y en ese momento, algo cambió. Lo que sucedió en los siguientes 8 segundos sería analizado más tarde por tácticos militares, xenobiólogos y psicólogos de combate en toda la mancomunidad. Algunos afirmarían que fue simplemente una aplicación experta de los principios de apalancamiento. Otros insistirían en que demostraba la peligrosa imprevisibilidad de los habitantes de mundos mortales. Unos pocos sugerirían discretamente que quizás los humanos habían sido subestimados en más de un sentido. Lo que la audiencia vio fue esto: Rex se movió hacia adelante en lugar de hacia atrás, directamente al ataque de Braxis Zenith. Antes de que el Coruscant pudiera ajustarse, Rex había atrapado el brazo atacante de su oponente, cambiado su peso y ejecutado un lanzamiento que envió a Braxis Zenith volando por el aire. El Coruscant golpeó el suelo con un impacto que reverberó por la arena, su cuerpo quedó flácido debido al apagado neural protector.
Un mecanismo de defensa Koruski natural lo dejó temporalmente inconsciente. El grito comenzó. No era solo gritos, por supuesto. Dependiendo de la especie, eran silbidos, destellos cromatóforos, pulsos ultrasónicos, liberación de feromonas o transmisiones electromagnéticas. Pero el sentimiento era universal: shock, incredulidad y la incómoda comprensión de que todo lo que creían saber sobre la jerarquía galáctica acababa de ser arrojado a través de una arena de combate por una especie que habían clasificado como apenas civilizada. Victoria para el cadete Thornton, anunció el orbe oficial, su tono neutral un marcado contraste con el caos que estallaba en las gradas. El equipo médico se apresuró a atender a Brax y Zenith, que ya estaba empezando a recuperar la conciencia. Rex, siguiendo el protocolo, se dirigió al centro de la arena y se puso en posición de firmes, esperando el reconocimiento formal de su victoria. El director Funtalik resumó a regañadientes hacia la plataforma de presentación, su forma gelatinosa ondulando con lo que un humano podría interpretar como una indigestión severa, pero que en realidad era el equivalente telnariano de una extrema incomodidad política. El campeón del torneo, anunció, cada palabra aparentemente extraída a través de algún proceso doloroso, es el cadete Rex Thornton de la Tierra. La delegación humana estalló en aplausos, mientras que el resto de la audiencia produjo una cacofonía de respuestas contradictorias. El almirante de la flota Zenith ya se había marchado, dejando solo un leve aroma a desaprobación y una promesa de futuras complicaciones. Mientras Rex aceptaba el emblema ceremonial del campeonato, una representación cristalina del lema de la Academia, excelencia a través de la disciplina, se encontró con la mirada del comandante Svex, cuyas antenas ahora colgaban en lo que podría haber sido resignación. «Felicidades, cadete», dijo el comandante rígidamente. Su desempeño fue inesperado. «Gracias, comandante», respondió Rex. «Aunque debo señalar que no había nada en mi técnica que no estuviera cubierto en el currículum de combate estándar de la Academia». Ciertamente, la antena del comandante se crispó con escepticismo. En efecto, la diferencia no está en la técnica, señor. Está en la aplicación. Rex hizo una pausa y luego añadió: los habitantes de mundos mortales no entrenamos para ganar torneos. Entrenamos para sobrevivir. A veces eso marca toda la diferencia. 3 días después, mientras Rex se preparaba para la ceremonia de graduación, ahora acelerada debido a las inusuales circunstancias de su victoria en el torneo, recibió la notificación de su primer destino. A pesar de que tradicionalmente se les ofrecía la posibilidad de elegir sus asignaciones, los campeones de torneos estaban aparentemente ahora sujetos a una colocación estratégica basada en las necesidades de la mancomunidad. La asignación de Rex, puesto de seguridad fronteriza 47, conocido coloquialmente como el borde de la nada, monitoreando un sector del espacio tan aburrido que su último incidente registrado fue un mal funcionamiento de una boya de navegación hace 73 años. El mensaje venía con una nota personal del almirante de la flota Zenith. «Felicidades por su logro, cadete Thornton. Confío en que encontrará este puesto apropiadamente desafiante para alguien de sus capacidades únicas». Rex leyó el mensaje 2 veces. Luego comenzó a empacar su bolsa de lona reglamentaria con precisión militar. Mientras doblaba su uniforme de torneo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La cosa sobre los humanos, la cosa que la mancomunidad constantemente no lograba comprender, era que prosperaban con los desafíos. Evolucionaron en un planeta que intentó matarlos de innumerables formas creativas, desarrollaron la civilización a pesar de probabilidades absurdas y de alguna manera lograron mantener su extraño sentido del humor a través de todo. El puesto de seguridad fronteriza 47 podría ser el borde de la nada ahora, pero Rex tenía la sensación de que eso estaba a punto de cambiar. Después de todo, si hay una constante en el universo, es que nada permanece igual para siempre, especialmente no cuando los humanos se involucran. A la mañana siguiente, mientras Rex abordaba la nave de transporte que lo llevaría a su nueva asignación, el administrador Key se acercó, su postura transmitiendo que se trataba de una interacción oficial en lugar de personal. La Academia ajustará su currículum de combate basándose en los resultados del torneo de este año, declaró el administrador, logrando que sonara como una acusación. «Excelente», replicó Rex alegremente. «Siempre hay espacio para mejorar». De hecho,
También estaremos reconsiderando la cuota de cadetes humanos en futuras clases. Rex levantó una ceja. ¿Reduciéndola aún más? Eso podría ser difícil ya que ya estamos en el mínimo requerido por la Carta de la Mancomunidad. No, dijo el administrador, su traductor luchando por transmitir las complejas emociones detrás de la palabra, potencialmente aumentándola. Rex mantuvo su expresión neutral con esfuerzo. Ya veo. ¿Puedo preguntar por qué? Los ojos compuestos del administrador se fijaron en Rex con una mirada alienígena indescifrable. El ejército de la mancomunidad existe para defenderse contra todas las amenazas. Eventos recientes han sugerido que nuestra comprensión de las amenazas potenciales puede necesitar una recalibración. El administrador hizo una pausa, sus antenas crispándose en lo que podría haber sido una admisión renuente. La Junta de Revisión Táctica analizó su metodología de combate. Quedaron impresionados por su adaptabilidad. Solo aplicando mi entrenamiento, administrador, respondió Rex con modestia deliberada. Ese es precisamente el punto, cadete Thornton. Su entrenamiento, el entrenamiento humano, enfatiza la improvisación y la guerra psicológica hasta un grado que nuestro currículum no. Su especie considera el combate como supervivencia, finalizó Rex. No un concurso de excelencia técnica. De hecho, reconoció Kiss. La Junta ha recomendado que ciertas perspectivas humanas se incorporen al entrenamiento táctico estándar. Rex no pudo evitarlo. ¿Quiere decir que van a enseñar a todos a luchar sucio? La coloración del administrador cambió a un tono más profundo de indignación. Preferimos el término, principios de combate adaptados. Aunque sospecho que muchos instructores usarán una terminología menos halagadora en privado. El cambio nunca es cómodo, ofreció Rex diplomáticamente. Especialmente el cambio catalizado por una especie que considera la cafeína una bebida recreativa en lugar del peligroso neurotóxico que claramente es, replicó Kiss, su barniz profesional resquebrajándose ligeramente. Antes de que Rex pudiera responder, su comunicador personal sonó. Un mensaje inesperado del embajador humano. Lo escaneó rápidamente, luego miró al administrador con una nueva comprensión. Parece que el puesto 47 no es mi destino final después de todo, dijo Rex con cautela. Las antenas de Kiss se crisparon en lo que podría haber sido satisfacción. De hecho, sus nuevas órdenes vinieron directamente del Consejo de Seguridad de la Mancomunidad. Bastante sin precedentes para un cadete recién graduado. ¿Usted lo sabía? Fui informado esta mañana. La explicación oficial es que sus habilidades únicas son requeridas en otro lugar. ¿Y la explicación no oficial? Los ojos compuestos del administrador parecieron enfocarse en algún lugar más allá de Rex. Los informes de inteligencia sugieren una mayor actividad del enjambre Vex en el sector de Artemis. Sus patrones evolutivos parecen estar adaptándose específicamente para contrarrestar las tácticas estándar de la mancomunidad. Y necesitan a alguien que no luche de acuerdo con las tácticas estándar, concluyó Rex. Alguien impredecible. El enjambre Vex representa una amenaza existencial para todas las especies de la mancomunidad, dijo Kiss, su tono repentinamente serio. Incluso nosotros reconocemos cuando los viejos prejuicios deben dejarse de lado en favor de la supervivencia. Qué pragmático de su parte, comentó Rex secamente. El pragmatismo es el fundamento de la civilización, cadete Thornton. Hoy, la elección pragmática es reconocer que los habitantes de mundos mortales pueden poseer ventajas en ciertos escenarios de combate. El administrador se enderezó formalmente. Su transporte a la Fuerza de Tarea Conjunta Artemis parte de la base de acoplamiento 17 en 30 minutos. Le sugiero que se apresure. Con esa críptica declaración, el administrador se dio la vuelta y se alejó, dejando a Rex abordar el transporte con la clara impresión de que su victoria en el torneo había ondulado a través de la política de la mancomunidad de maneras que aún no podía comprender completamente. Mientras el transporte despegaba de Nexus Prime, Rex contempló las relucientes agujas de la academia, ahora encogiéndose en la distancia. La magnitud de lo que acababa de suceder aún se estaba asimilando. En un momento, había sido relegado al puesto más aislado en el espacio de la mancomunidad, un exilio burocrático disfrazado de asignación. Al siguiente,
estaba siendo trasladado a toda prisa a las líneas del frente del enfrentamiento militar más crítico de la humanidad desde el primer contacto. El copiloto del transporte, un navalio con piel translúcida que revelaba el complejo sistema circulatorio debajo, se acercó a Rex con inconfundible cautela. Se nos ha dado instrucciones de informarle en ruta, cadete. Perdón, teniente Thornton. La voz del navalio delató sorpresa ante la comisión de campo de batalla de Rex. Otro desarrollo sin precedentes que sin duda alborotaría las estructuras de mando. Yo también me estoy acostumbrando al ascenso, admitió Rex, gesticulando para que el copiloto continuara. El enjambre Vex ha desarrollado nuevos patrones ofensivos que nuestros sistemas tácticos no pueden predecir. 3 grupos de batalla de la mancomunidad se han perdido en los últimos 14 ciclos estándar. El sistema circulatorio del navalio se oscureció con lo que Rex reconoció como el equivalente de su especie a una grave preocupación. El comandante de la Fuerza de Tarea Artemis solicitó específicamente la aportación táctica humana después de revisar su desempeño en el torneo. «¿Mi desempeño en el torneo?», repitió Rex lentamente. «¿Quiere decir que la grabación se distribuyó más allá de la academia?». «Teniente, su combate final ha sido visto por todos los comandantes militares de alto rango de la mancomunidad. Hay un debate significativo sobre sus implicaciones». Rex reprimió una sonrisa. «Me imagino que el almirante de la flota Zenith tuvo opiniones firmes». «El almirante fue quien aprobó su comisión de campo de batalla», declaró el navalio, disfrutando claramente del shock visible de Rex. Sus palabras exactas fueron: «Si vamos a ser invadidos por salvajes impredecibles, prefiero que estén de nuestro lado». «Qué conmovedor», comentó Rex. «Me aseguraré de incluir eso en mis memorias». La piel del copiloto se onduló en lo que podría haber sido diversión. «Llegaremos al sector Artemis en 11 horas. Le sugiero que revise las sesiones informativas tácticas que se han cargado en su datapad. La situación está evolucionando rápidamente». Mientras el navalio regresaba a la cabina, Rex activó su datapad y comenzó a desplazarse por los informes de inteligencia clasificados. El enjambre Vex siempre había sido formidable, una mente colmena colectiva que se adaptaba con aterradora velocidad a cualquier estrategia utilizada contra ella. Pero estos últimos desarrollos sugerían un salto evolutivo que amenazaba a toda la mancomunidad. Lo que llamó la atención de Rex no fueron solo las nuevas tácticas del enjambre, sino la respuesta de la mancomunidad. Por primera vez, el comando militar estaba buscando activamente enfoques no convencionales. Enfoques que la rígida jerarquía había descartado previamente como primitivos o indisciplinados. Enfoques en los que, resultó, los humanos sobresalían. Independientemente de lo que sucediera a continuación, ya sea que se encontrara en el centro de los eventos galácticos o se convirtiera en solo otra víctima en una guerra en escalada, una cosa era cierta. El universo acababa de aprender que cuando un habitante de un mundo mortal no retrocedía, todo cambiaba. A veces, todo lo que se necesitaba eran 8 segundos. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.